A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, queridos amigos de Telesucesos Canal 29. Bueno, el día de hoy, su amigo de siempre, Augusto Díaz, y disfunciones sexuales. El día de hoy vamos a cambiar prácticamente parte del formato. Vamos a hablar ahora de las disfunciones sexuales femeninas. En realidad todavía no hemos terminado todo el capítulo de las disfunciones sexuales masculinas. Apenas nos falta algo acerca de las malformaciones, ¿no es cierto?, que las vamos a tratar, las formaciones sexuales masculinas. Pero ahora vamos a comenzar con las disfunciones sexuales femeninas. Es un capítulo muy interesante y vamos a comenzar con la primera diapositiva. Bueno, las disfunciones, la segunda por favor. Las disfunciones sexuales femeninas son en realidad 6 o 7, pero nosotros las clasificamos en 6 solamente, ¿no? En primer lugar tenemos la anorgasmia. En segundo lugar, la disorgasmia. En tercer lugar, la disminución o aumento o pérdida total de la sensibilidad. Esto es importante. Todas son importantes. En cuarto lugar tenemos, de igual manera, disminución o aumento o pérdida definitiva del deseo sexual, que también se llama anafrodisia y que tiene que ver algo con la libido. Bastante tiene que ver con la libido. Y por último, las malformaciones del sistema genital femenino. Y esto habíamos dicho hace un rato, que las malformaciones del sistema genital masculino vamos a dejar para una próxima ocasión. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Hablando de las disfunciones sexuales femeninas, vamos a tener que hablar en primer lugar del concepto de este problema, de la clasificación que nosotros hemos hecho en orgánicas, psicológicas, primarias, secundarias y mixtas. Hoy día vamos a hablar acerca del concepto de la disfunción sexual femenina. La siguiente, por favor. En realidad, para hablar de la disfunción, primero tenemos que hablar de la función sexual normal, función sexual femenina. Diríamos que la función sexual es algo complejo, porque tiene que ver con la parte física de nuestro cuerpo y con la parte psicológica de nuestro cuerpo. Y ahí están involucradas una serie de antecedentes, ¿no es cierto? El antecedente físico, y en el antecedente físico tenemos que ver los problemas hormonales, los problemas circulatorios, los problemas de alimenticios, los problemas de la situación de estrés o psicológica. Todo esto, ¿para qué? Para que se consiga una función sexual normal, es decir, una estimulación normal, una respuesta a este estímulo, ¿no es cierto? Y un desencadenamiento de esta función sexual. Este es el concepto principal, que es bastante amplio, como ustedes comprenderán, porque es un estudio grande de todas estas cosas que hemos dicho. Pero ¿cuándo se inicia la función sexual en la mujer? Esto es algo que debemos conocer. En realidad, desde el nacimiento
a los pocos días o a los pocos semanas, ya la niña ya empieza a tener estímulos agradables que ella siente que no las puede expresar, pero que los reflejos autónomos van a demostrar. En el cambio de los pañales, en la limpieza de sus genitales, hay una excitabilidad, una sensibilidad, ¿no es cierto? Ahí comienza la función sexual de la mujer, pero indudablemente no es todavía una sensación que se puede transmitir, que puede transmitir la niña, la recién nacida, a las pocas semanas. Pero sí, a nivel de la pubertad, ya un poco antes inclusive de la pubertad, los niños ya las niñas a los 7, 8 años tienen una sensibilidad más especial, placentera a nivel de sus órganos genitales. Pero la función sexual femenina se desarrolla e inicia definitivamente con el momento de la menarquia, así se llama, cuando comienza por primera vez la menstruación. Esto se llama menarquia, y entonces aquí comienza definitivamente la función sexual femenina, con el desarrollo de los órganos sexuales femeninos, con el desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias sexuales femeninas. Aquí comienza. Y aquí se va desarrollando progresivamente. Digamos que a partir de esta edad, 2 o 3 años más tarde, está casi totalmente desarrollada la función sexual. Sin embargo, nosotros, en un estudio que hemos hecho, a partir de los 20, 25 años es cuando está totalmente desarrollados los órganos sexuales y las características sexuales primarias y secundarias femeninas de la mujer. Pero ¿hasta cuándo se prolonga? Se prolonga hasta prácticamente en buenas condiciones, en un buen desarrollo, hasta la menopausia. ¿Por qué razón? Primero, a nivel de la menarquia, porque aumentan las hormonas sexuales femeninas, porque hay un desarrollo genético importante en los órganos sexuales. Pero a nivel de la menopausia, al momento que ha llegado la menopausia, hay un decaimiento total, una pérdida, diríamos así, prácticamente de la producción de hormonas sexuales femeninas. Y aquí es cuando comienza el declinamiento, más no la finalización de la función sexual femenina. Cierto es que hay un bajón importantísimo, un bajón que indudablemente se puede mejorar cuando se estudian el sistema hormonal de la mujer y se puede compensar esta pérdida, esta falta hormonal que le lleva casi a una finalización anticipada de su funcionamiento sexual. Pero el funcionamiento sexual de la mujer puede continuar, y puede continuar hasta su muerte definitivamente, es decir, 60, 70 años de edad o más. ¿Por qué? Porque si las hormonas están balanceadas, si el médico, si el especialista puede ayudar a balancear las hormonas sexuales de la mujer, ella va a tener deseo sexual, ella va a tener estimulación sexual, ella va a tener respuesta sexual y ella va a tener una satisfacción sexual. Por lo tanto, ahí evoluciona, ahí casi prácticamente hasta aquí evoluciona y casi es la finalización. Por eso estamos hablando de la finalización y del desarrollo de la función sexual. Esto, como ustedes ven, es muy interesante porque en el hombre, hemos dicho de igual manera, desde que nace prácticamente hasta que muere, no debe perder su función sexual. Desgraciadamente en el hombre es un poco más importante la función de la erección y por lo tanto es más difícil pensar que no se puede terminar antes de la muerte la función sexual. En cambio, una mujer tranquilamente puede llegar la finalización de su función sexual normal prácticamente a los años ya definitivos de su vida. La siguiente diapositiva, por favor.
Dentro de las disfunciones sexuales que ya les hemos dicho cuáles son las disfunciones sexuales, las 6 principales disfunciones sexuales, nosotros vamos a tener características de estas disfunciones sexuales. Entonces, las disfunciones sexuales van a ser orgánicas y psicológicas, ¿no es cierto? Hoy día vamos a hablar del daño, de los problemas orgánicos, ¿ya? Cuando hablamos de orgánicas, quiere decir lo físico, ¿no es cierto?, de los órganos sexuales femeninos, que son múltiples, ¿no es cierto?, que son indudablemente primarios y secundarios. Ya habíamos dicho en el desarrollo de los órganos sexuales, genitales de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, desarrollo de su vulva, de su vagina, de su útero, ¿no es cierto? Entre los primarios, entre los secundarios tenemos desarrollo de sus senos, desarrollo de su cuerpo en general, con líneas, por decirlo así, redondeadas. No hay vello pubiano importante, pero no hay vello generalizado en su cara, en su cuerpo. Bien, estas son indudablemente las causas, los problemas importantes, digamos así, orgánicos que se presentan en el desarrollo físico. Cuando hablamos de fallas orgánicas, por favor no se olviden, estamos hablando de causas físicas. Y en estas causas físicas, el daño físico es importante y esto se llama una malformación. Esta malformación puede ser de 2 tipos. Primero, congénita. La niña nació con problemas, desde su nacimiento, nació con problemas de la estructura, de la forma de sus genitales, desfuncionamiento de sus genitales. Esto se llama congénito. Y cuando hablamos de congénito, hay varias malformaciones congénitas que posteriormente las vamos a describir, ¿no es cierto? Estas malformaciones pueden ser graves, severas, que van a necesitar inclusive una intervención a los pocos días, a las pocas semanas de nacida la criatura. Pero en cambio hay otras malformaciones congénitas, o sea, de nacimiento, que se van a descubrir con el paso de los días, con el paso de los meses, con el paso de los años, ¿no es cierto? Y que posiblemente van a tener otra terapéutica, otra forma de curación, que puede ser en parte quirúrgica y en parte clínica. Ciertos digamos, formas de mejorar los daños que han sido congénitos. Ahora, esto es la parte congénita, es decir, malformaciones prácticamente de nacimiento de la niña. Pero también hay malformaciones adquiridas. Una niña nació normal, se desarrolló normal, pero por alguna razón se deformaron sus órganos sexuales, se dañaron. Y este daño físico que es ya adquirido puede ser por varias causas. Una de las primeras causas son los traumatismos. Definitivamente, digamos, un golpe en esa zona, qué sé yo, un daño por muchas razones, un desgarre a nivel de los genitales, un uso inadecuado del aseo genital, ¿no es cierto? Esto el traumatismo indudablemente puede deformar los órganos sexuales primarios, digamos así, de la mujer, digamos así, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el introito, la vagina en su conjunto e inclusive el útero, ¿no es cierto? Por traumatismos, por varios traumatismos. Aquí en nuestro país hace poco tiempo se dio un traumatismo muy importante de una niña de un colegio X que usó para su placer sexual, para la masturbación, un aparato y este se rompió en el interior de su vagina, produciendo
una verdadera catástrofe, sangrado e inclusive la muerte. Bien, este es un traumatismo, por lo tanto, que daña y trae una malformación, una disfunción sexual femenina. Esto también puede ser, el daño físico puede ser también por un mal funcionamiento. En su debido tiempo, la vagina y los órganos sexuales primarios de la mujer tienen que desarrollarse y tienen que funcionar. Pero si por alguna razón hay un mal funcionamiento, pues esto se va a deformar, se va a dañar, va a cambiar. Indudablemente el funcionamiento quiere decir uso. Este es un mal uso, ¿no es cierto? A partir de la pubertad, generalmente las chicas encuentran el placer sexual importante y lo usan, este placer sexual, con toda la razón, con toda el deseo que ellas tienen de hacerlo, y lo usan, y posiblemente lo usan inicialmente bien, cuando tienen una buena educación sexual, cuando tienen una buena conducta sexual, cuando tienen un conocimiento sexual adecuado, entonces lo pueden hacer un buen uso. Pero si tienen un mal uso, indudablemente también van a ver un cambio orgánico importante que va a dañar ya no solo la forma, sino prácticamente el continente, o sea, no el contenido, sino el continente, o sea, las paredes de la vagina, el endotelio vaginal, y esto se va a hacer por el mal uso, ¿no es cierto? Además de eso, por taras psicológicas. Hay niñas que definitivamente en sus hogares, por alguna razón, también razones de orden religioso, de culto religioso, muy importantes todavía en nuestro medio, que esto es malo, que esto es dañino, que esto es pecado, en fin. Entonces, esto pueden ser taras psicológicas que pueden alterar el normal funcionamiento y la psiquis de la persona y la psiquis de la niña. El estado psicológico se puede ver alterado importantemente. Estas taras psicológicas, indudablemente hay que desde el comienzo tratar de que la persona que dirige, los padres, los familiares, los tíos, las abuelitas, pues indudablemente ellas estén educadas para no traer estas taras psicológicas que van a traer problemas increíbles orgánicos, con daño orgánico de los órganos sexuales. Indudablemente nosotros somos creados por el Señor, por Dios, digamos, de una manera especial. Todo está perfectamente limitado, todo está perfectamente bien hecho, todo tiene sus funciones perfectamente establecidas y nosotros debemos saber usarlas. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esas habían sido las causas orgánicas. Ahora vamos a hablar de las causas psicológicas. En las causas psicológicas hay varias cosas importantes, ¿no es cierto? Vamos a hablar del deseo sexual y de la sensibilidad. El deseo tiene que estas dos causas importantes del deseo y la sensibilidad tienen varios niveles, varios gradientes. Puede haber un deseo sexual muy aumentado. De igual manera puede haber una sensibilidad aumentada. Esto se llama hiper, ¿no es cierto? Una hipersensibilidad, un aumento del deseo sexual. Al contrario, puede haber una pérdida del deseo sexual. Esto se llama hiposexualismo, ¿no es cierto? O puede haber un aumento de la sensibilidad, una hipersensibilidad. Y esto no solo va a verse reflejado a nivel de los órganos sexuales, puede pasar en todo su organismo. Por ejemplo, la sensibilidad. Hay personas que son más sensibles al dolor y otras que son menos sensibles al calor. Hay personas que pueden tocar, niñas, indudablemente nos estamos refiriendo al sexo femenino, que pueden soportar altas temperaturas en la piel de sus manos, en la piel de su abdomen, inclusive en la piel de sus genitales. Pero cuando por alguna razón
esto no sucede, se llama hiposensibilidad. Si hay un aumento de la sensibilidad, se llama hipersensibilidad. Y cuando definitivamente ha desaparecido, se llama, en el caso del deseo, anafrodisia, ¿no es cierto? Y en el caso de la sensibilidad, una pérdida total de la sensibilidad. Estos problemas psicológicos tienen que ver mucho el deseo con la libido, ¿no es cierto? La libido, vamos a tratar en la próxima semana acerca de la libido, y vamos a hablar muchas cosas de la libido. Pero, sin embargo, tenemos que decir que el deseo sexual tiene que ver también con la educación. Si hay una educación adecuada, es posible que los órganos y vayan aumentando en una forma, y la sensibilidad y el deseo sexual aumenten en una forma adecuada. Pero si la educación no es adecuada, es posible que pase desconocido el deseo sexual. El deseo sexual, ya vemos una lámina también que la veremos en la próxima semana porque el tiempo no nos dará, de la libido. La libido es la sexualidad, prácticamente es el deseo sexual, es la forma más importante de demostrar la capacidad sexual que nosotros tenemos con el deseo sexual. La libido es muy importante y tiene varios parámetros que ver, que los veremos en la próxima semana. El día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí para la próxima semana conversar acerca de estos problemas tan importantes de la función sexual femenina. Distinguidos amigos, que tengan un buen fin de semana, que piensen tranquilamente y que hagan una valoración para llegar a las votaciones. Piensen en que están votando por su futuro y esto es importante. Piensen que su voto sea por ustedes, por su felicidad, porque todas las cosas vayan bien. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.